preguntara, ¿cuántas raíces tiene esta gráfica? Solamente tiene 2. ¿Cuáles son esas raíces? Las raíces son aquellas donde corta el eje del punto de las X, ¿sí? Acá. Entonces las raíces serían esto, donde cruza la gráfica, donde corta el eje de las X, ¿sí? Una ecuación muy sencilla, por ejemplo, para poder ver, por ejemplo, si ustedes tuvieran una función X al cuadrado menos 4, y les digo, resuelvan esta ecuación. ¿Por qué método llegarían a resolver? Les digo, resuelvan esta ecuación de segundo grado. ¿Por qué método llegarían a resolver? ¿Y cuáles serían las raíces de esta ecuación? ¿Ah? ¿Cómo resuelven esta ecuación de acá? Esta ecuación se puede resolver por diferencia de cuadrados, es decir, factorizando. X menos 2, X más 2 igual a 0. Se factoriza, se iguala a 0 y de ahí se encuentran dos raíces. Las raíces de esta de acá serían menos 2 y 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, están de acuerdo. Pero fíjense que, miren, lo que yo estoy encontrando de acá, lo voy a graficar, ahí está, y fíjense que acá está la raíz, menos 2 y más 2. ¿Sí? Pero, ¿qué podemos hacer con esta ecuación? Miren, esta ecuación voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer algo con esta ecuación. Voy a ir a propiedades, voy a mover esto. Ay. Ya. Ahí. ¿Cuántas raíces tiene esta ecuación? ¿O cuántas raíces tiene esta ecuación? Debería tener 2, pero ninguna toca con él. A ver, de nuevo, por favor. Muy bien, excelente. Y date cuenta, si yo resuelvo esta ecuación, ¿cómo llegarían a resolver esta ecuación? Lo que nosotros hacemos es x al cuadrado más 1 igual a 0. Eso es lo que nosotros hacemos. De ahí hay que despejar el valor de x. Y miren que este más 1 va a ir al otro lado con menos 1. Sacamos raíces a ambos lados para poder hacer desaparecer este cuadrado de acá. Y me va a quedar al lado derecho, ¿qué me va a quedar? ¿Raíz de cuánto? De menos. Y raíz de menos 1, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la raíz de menos 1? Calculen, pongan en su calculadora raíz de menos 1. Miren, acá voy a hacer yo. Raíz de menos 1. ¿Me sale error? Claro, porque es que lo que pasa, estoy tratando de encontrar la raíz de esto y su compañero me dice, hey, no tiene raíz eso. Pero si usted ha dicho que este 2 de acá indica el número de raíces totales, sí, el número total de raíces, y ahora no se puede encontrar, claro, es que lo que pasa, este de acá me indica el número total. ¿Total de qué? Raíces imaginarias y raíces reales. Resulta que las raíces reales de esta ecuación son, las totales son 2, las reales son 0 y las imaginarias son 2.
En el caso de este de acá, ¿cuántas raíces son? Son 4. Pero si yo resuelvo esta ecuación, apenas voy a encontrar 2. Significa que 2 son reales, ¿sí? 2 son reales y 2 son imaginarias. No sé si se entendió. ¿Y esto qué tiene que ver con la materia? Tiene que ver mucho, porque el objetivo que nosotros tenemos, porque el objetivo que nosotros tenemos es poder encontrar estas raíces de acá, ¿sí? Y las ecuaciones que se nos van a presentar no son así polinomios, sino que van a ser ecuaciones no lineales, como por ejemplo esta de acá y esta de acá. Y no solamente ese tipo, porque si nosotros revisamos, ¿no? Si nosotros revisamos ya problemas de ingeniería, por ejemplo, esta ecuación, ¿alguien conoce qué ecuación es esta? ¿Alguien conoce esta ecuación? La ecuación de los gases en estado normal. Muy bien. Es la ecuación para los gases reales. Se llama la ecuación de Van der Waals, se llama. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ustedes estén estudiando gases, ¿sí? Se van a topar con esta ecuación de acá. Y cuando ustedes quieran encontrar el volumen, resulta que van a tener que aplicar un método numérico para poder encontrar ese volumen. ¿Entienden? Van a tener que aplicar un método numérico para poder resolver. Y así como estas ecuaciones, hay muchas. ¿Y por qué tendrías que aplicar un método numérico acá? Porque fíjense, miren, si yo tengo una función de primer grado, ¿cómo yo puedo encontrar la raíz de esta ecuación? ¿Cómo yo encuentro esta raíz de acá? ¿Cómo encuentro? Despejando X. Muy bien, despejando X. Simplemente hay que despejar. Por ejemplo, siempre voy a igualar a cero. Luego vamos a ver por qué siempre tengo que igualar a cero. Pero esta ecuación la voy a igualar a cero. Este 2 pasa al otro lado con menos 2 y este 3 pasa a dividir y me va a quedar así. Y si yo esto de acá lo grafico, va a ser una recta que va a estar pasando y este punto de corte me estaría dando el valor de X en el cual está cortando el eje de las X. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un polinomio de segundo grado? Acá aplicar métodos numéricos no justifica. Acá aplicar métodos numéricos no justifica. ¿Sí? No sería correcto aplicar métodos numéricos acá. Aplicar no sería correcto. Porque con un simple despeje se encuentra la solución. Y si me dan una ecuación de segundo grado, ¿qué métodos ustedes conocen para poder resolver polinomios de segundo grado? ¿Conocen? La fórmula, Factorización. bien, factorización, la fórmula de la cuadrática y también Ruffini podría aplicar. Se puede Hazme igual a aspa. el método de ASPA, que es el método de factorización. Muy bien, excelente. El método de factorización es el método de ASPA, ¿no? Podrían ustedes encontrar las raíces de este polinomio. Y si yo grafico este polinomio, jóvenes, estaría encontrando este puntito, este puntito. Este puntito representa a este valor de X y este otro de acá representa a este otro valor de X. ¿Sí? Pero ¿se han dado cuenta alguna vez cuando ustedes han aplicado la fórmula de la cuadrática, les ha salido un error? ¿Por qué les sale un error? Aplicando la fórmula de la cuadrática. ¿Alguien se acuerda de la fórmula de la cuadrática? ¿Cómo es? Mientras se acuerdan, voy a traer mi tablet. A ver, acuérdense, por favor. ¿Cómo después? ¿Se acordaron?
Menos B ¿Ya? más menos raíz de B al cuadrado menos 4AC sobre 2A, si no me equivoco. Excelente, muy bien, muy bien, muy bien. Su compañero dice esta formulita de acá, que dónde la voy a anotar, de acá, acá, en esta parte lo voy a anotar. Dijo que el valor de x es igual a menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre todo esto sobre 2a. Eso. Pero alguna vez a ustedes, cuando han resuelto esta parte de acá, que se llama el discriminante, cuando ustedes resolvieron esta partecita de acá, ¿les ha salido un valor negativo alguna vez? Sí, Sí. ¿Qué significaba ese valor negativo? ¿Cómo interpretaban ustedes que les haya salido un valor negativo? que no existía raíz. Muy bien, que no existía raíz, es decir, más o menos la ecuación les tendría que haber quedado así, como este rojo que ustedes ven, ¿sí? Miren, este rojo no está cortando al eje de las X, eso significa que esta ecuación de acá no tiene raíz, ¿no? No tiene raíz. Acá, por ejemplo, podríamos completar esta ecuación más 3x, ¿sí? Así. Y esto de acá podría colocarlo así, ¿no? Pero es una ecuación de segundo grado, pero no tiene raíces, no tiene raíces. Pero esto de acá, este 2 de acá, este uno, miren, este uno de acá me indicaba que existía una raíz. Este 2 de acá me indicaba que existía dos raíces, ¿no? Pero muchas veces cuando yo estoy resolviendo un polinomio de segundo grado, la raíz dentro de esta de acá me sale negativo. Y sale negativo, ¿por qué, jóvenes? Porque la parábola está por encima del eje de las X. Está por encima, ¿sí? O otra cosa también podría ser que la parábola esté en la parte de abajo, pero echado para este otro lado, abriéndose hacia abajo, ¿no? Es decir, me refiero a, por ejemplo, a menos x al cuadrado, ¿no? Así, y le voy a colocar menos 1, ¿no? Miren, si yo analizo esta ecuación, ¿sí? ¿Tiene raíces reales esta ecuación? Es decir, esta, que representa esta gráfica. ¿Tiene raíces reales? No, ¿Por qué no? Porque no corta al eje de las X. ¿Sí? No corta el eje de las X. Y es más, miren, a GeoGebra yo le voy a decir, me voy a ir acá, a ver, raíces, miren, raíces. Le voy a dar clic y le voy a dar clic acá. Y me dice, hey, no puedo encontrar las raíces. Claro, no se puede encontrar raíces. Pero ¿qué tal si esto de acá es más 1? Así. Ahora sí, miren, X ya he encontrado. Dice, esta es la ecuación, esta es la gráfica, corta en estos dos puntos, por lo tanto tengo las raíces. Las raíces serían menos 1 con y igual a 0, por eso siempre las ecuaciones, cuando ustedes van a resolver, se iguala a 0. Ahorita vamos a darle más detalles a esto, pero ya fíjense, acá me dice que y vale 0. Acá también me dice X es igual a 1 y el valor también es y igual a 0. Para que sea raíz este valor de X, sí o sí el valor de Y tiene que ser 0. Pero fíjense que me está encontrando, ¿no? Pero cuando yo tenía esto de acá menos 1, la gráfica estaba por debajo, no corta el eje de las X, por lo tanto no tiene raíz. No tiene raíz. ingeniero, una pregunta. Dígame. Máximo, ¿como cuántas raíces puede haber o puede haber enésimas raíces? Por ejemplo, Ahí, en cortar en X. ya, muy bien, muy bien. Fíjense que la cantidad de raíces que te indica es, si estamos hablando si estamos hablando de polinomios, ¿no?
Si estamos hablando de polinomios, este exponente de acá te indica la cantidad total de raíces que existen. Es decir, este numerito de acá, El máximo exponente del polinomio. sí, ese te indica el número total de raíces. Es decir, esto aquí es un número total de raíces. A raíces imaginarias más las raíces reales. ¿Sí? Por ejemplo, acá, ¿cuánto es el total? El total me dice que es 1. Ah, ¿cuántas imaginarias hay? Hay 0. ¿Sí? ¿Cuántas reales hay? Hay 1. Acá está. En este problema de acá, ¿sí? 3x al cuadrado más 5x. ¿Cuántas raíces totales existen? Existen 2. Existen 2 raíces totales. ¿Cuántas imaginarias? Si esta es la gráfica, porque esa es la que me dice de acá, ¿cuántas raíces imaginarias tendría esta? 0. ¿Raíces reales? 2. Muy bien, porque 0 más 2 te va a dar el número total. Pero si el problema fuera así, ¿cuántas raíces tendría este problema? 2. 2 raíces. ¿Cuántas, cuántas 2 imaginarias? imaginarias y 0 reales. Muy bien, así es, jóvenes. Muy bien, excelente. Eso es ahora. Ese es el total de raíces. Ahora, jóvenes. Pero los polinomios son muy sencillos de resolver. Acá también el de tercero, cuarto, quinto grado. Estos son muy sencillos de resolver. Para poder resolver estos ejercicios, suficiente es la matemática tradicional, ¿no? ¿Cuál es la matemática tradicional? Despejar, aplicar la fórmula, factorización, Ruffini, eso es matemática tradicional. Pero, ¿saben qué, jóvenes? Acá, muchas veces, estos problemas también sí los puedo resolver con métodos numéricos, por si acaso. Pero no amerita. El método más fácil para resolver esto es simplemente mediante la matemática tradicional. Pero, ¿qué pasa cuando ya tienen problemas como, por ejemplo, así? X al cuadrado menos 2x. ¿Qué método ustedes aplicarían? El despeje no se puede. La fórmula de la cuadrática no se puede porque este no es un polinomio de segundo grado. No es un polinomio. ¿Por qué? Porque acá tengo una función exponencial. ¿Sí? Factorización no puedo. Ruffini tampoco puedo en este ejercicio ni en este de acá. ¿No? Entonces, ¿qué método yo aplico para poder resolver estos problemas de estas características? Y no solamente estos problemas, sino que también este tipo de problemas, que son funciones no lineales, ¿no? ¿Cómo yo resuelvo ese problema? Vamos a ver si hay alguien esperando. No, no hay nadie. Por métodos numéricos. Por métodos numéricos. No hay más. Sí o sí tengo que aplicar unos métodos numéricos. ¿Y el objetivo qué es? Si con la matemática tradicional yo estoy encontrando estas raíces reales, con los métodos numéricos lo que voy a hacer es encontrar un valor muy, pero muy próximo a estas raíces. Muy próximo. Si el error, la tolerancia, yo coloco un valor muy pequeño, entonces voy a encontrar prácticamente esa raíz. Entonces, espero que quede claro, porque fíjense, x al cuadrado menos 2x, grafiquemos eso de ahí. Sí, vamos a quitar esto. Vamos a graficar acá, ¿cuánto era? X al cuadrado. Miren, acá vamos a graficar. X al cuadrado menos 2 elevado a la x. ¿Tiene raíces o no tiene raíces esta ecuación? Tiene. Tiene, acá está. Acá tiene 1 y acá tiene el otro. Tiene 2 raíces, ¿no? No sé si tendrá 2. Ah, no, tiene más. ¿Cuántas raíces tiene esta ecuación? X al cuadrado menos 2x.
3 raíces. Muy bien, acá corta 1, 2, 3 raíces. Cuidado que me digan, ah, no, pero si este 2 es la cantidad total. No. Este valorcito de acá, estos valorcitos de acá te indican las raíces totales siempre y cuando sean polinomios, ¿no? Pero cuando son no lineales, como esto, ¿saben diferenciar entre un polinomio y una ecuación no lineal? Escuchen, una ecuación no lineal es aquella cuando la variable independiente, que en este caso mayormente manejamos X, es complemento de alguna función. ¿Qué significa complemento? Que sea, por ejemplo, logaritmo de X. X está dentro del logaritmo. Coseno de X. X está dentro del coseno. Por ejemplo, acá la B es un denominador, ¿no? Después otro ejemplo. X está dentro de la función exponencial. X está es complemento de la función potencia. X es complemento de la función coseno. Entonces, cuando X es complemento de una función, a eso se conoce como ecuaciones no lineales. Ecuaciones no lineales. Y nosotros mayormente vamos a resolver ecuaciones no lineales. Igual, no se olviden que los métodos numéricos también sirven para polinomios. Pero cuando yo voy a resolver un polinomio, la matemática tradicional es mucho más sencilla. Es mucho más sencilla. Pero, ¿puedo aplicarle un método numérico? Sí, le puedo aplicar. No sé si se entiende cuál es el objetivo de qué es lo que nosotros estamos queriendo calcular y para qué tipo de ecuaciones. ¿Se entendió? ¿Se entiende? ¿No se entiende? O alguien quiere hacer un pequeño resumen, lo que ustedes creen que lo que he explicado, tal vez para poder aclarar, ¿no? ¿Se entiende, ingeniero? Ya, ok, ok, muy bien. Entonces, ahora, el primer paso para poder resolver las ecuaciones no lineales, hasta para poder resolver, si me dan, por ejemplo, esta ecuación, un polinomio o esta, o una ecuación no lineal, lo primero que tengo que hacer es igualar a cero. Igualar a cero. ¿Sí? ¿Por qué tendría que yo igualar a cero? Ay. ¿Por qué tendría que yo igualar a cero? Por la sencilla razón. Miren, habíamos dicho que nosotros, nuestro objetivo es encontrar este cruce en este punto. ¿Sí? En este punto de acá. Y fíjense cuánto vale el valor de y en este punto. Vale 0. Pero ustedes me dirán, ah, pero para el valor de -1, también el valor, ¿cuánto es este puntito acá? Si yo les dijera, dígame cuánto vale este par ordenado. ¿Cuánto sería este par ordenado? Este. El par ordenado es el valor de X, Y, jóvenes. ¿Cuánto vale X y cuánto vale Y para este punto? X vale -1. Muy bien, X igual a -1. ¿Y este punto de acá cuánto sería el par ordenado? X -2. -2, 0. -2, 0. Pero, ¿por qué yo tomo este punto de acá y no tomo este? Porque es sencillo, porque la gráfica está pasando por este punto.
¿Sí? Por eso. ¿Ok? Entonces, acá hay varios puntos donde el valor de y siempre va a ser cero. Siempre va a ser cero en todos estos puntos. Y igual a cero, y igual a cero, y igual a cero, y igual a cero, ¿no? Pero hay un punto muy especial, ¿sí? Donde este punto es el valor de x y el valor de y vale cero, pero la gráfica está pasando por ese punto. Y este es el punto que a mí me interesa encontrar. Entonces, ¿por qué se tiene que igualar a cero? Nada más que por esta razón, porque en estos puntos de acá, la función, es decir, la variable y toma el valor de cero. O dicho de otra forma, esta función de acá es la gráfica de la función y esta de acá es esta recta de acá, sí. Esa recta. Esa sería la recta. Y al momento de igualar dos ecuaciones, lo que estamos haciendo es encontrar la intersección entre esta recta que yo acabo de dibujar y la función. Y es en este punto y en este punto donde se llegan a intersectar. Entonces, a mí me interesa siempre encontrar estos puntos, por lo tanto tengo que igualar a cero. Y son esos puntos que a mí me interesan, ¿sí? Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo esa recta lo subo hasta un valor de 1? Es decir, ¿qué tal si yo esto de acá lo igualo? Esto lo que me está queriendo decir es que esta ecuación, la función que es esta de acá, es esta función de acá, la voy a igualar a 1. ¿Y saben qué voy a encontrar? La intersección de la función con el valor de y igual a 1. Y estaría yo encontrando estos puntos. Pero, ¿a quién se conoce como raíz? ¿Se conoce a estos puntos de acá o a estos puntos de acá? Pues se conocen a estos. A estos se conocen como la raíz de las funciones, de las ecuaciones, ¿sí? Son los valores de x que hacen que y sea igual a 0. ¿Ok? Son los únicos valores. Entonces, ¿queda claro por qué siempre la función tiene que igualarse a 0? Ok, ok. A ver, ¿qué pasa si ustedes tienen esa ecuación? X al cuadrado igual a 4. Y dice que para poder aplicar un método numérico, lo primero que tienen que hacer es la función igualar a 0. ¿Cómo sería la función esta igualado a 0? ¿Cómo igualarían ustedes a 0? A ver, opiniones. Muy bien, sería x al cuadrado menos 4, ¿sí? X, así, x al cuadrado menos 4 igual a 0. Muy bien, muy bien. Pero también podríamos hacer esto, ¿no? ¿O no? ¿Qué opinan? ¿Hemos igualado a 0? Sí, hemos igualado a 0. Cualquiera de las dos, ya sea esto pasando a este lado o esto pasando al otro lado, los dos están igualados a 0. Pero ¿será que eso no me afecta para poder encontrar las raíces de los polinomios? Miren, ustedes saquen una conclusión. Si yo grafico esta ecuación, me sale esta. Si yo grafico esta ecuación, me sale esta. ¿Cambia las raíces o no? No cambia. ¿La forma de la función cambia o no cambia? Sí, cambia. Miren, la función está cambiando, se está abriendo hacia arriba y este se está abriendo hacia abajo. Pero para mí, lo que me interesa de todo este chiverío de acá es este valorcito de acá. Me interesa estos valores. Bueno, acá es menos 2 y 2. Pero si lo igualo así, ¿cuáles serían la raíz? Sería este también, que es menos 2, que es la misma que esta, y este de acá también es 2. Con esto, ¿qué podemos concluir nosotros? Que no importa
¿cómo igualen ustedes a 0? Ya sea pasando todo al lado izquierdo o al lado derecho. ¿Están de acuerdo con la conclusión que estoy sacando? Sí, sí. Ok, ok, muy bien. Vamos, continuemos. Vamos a hablar ahora de la existencia de la solución. ¿Cómo yo sé si una función tiene una solución? ¿Sí? No quiero aplicar un método numérico porque aplicar un método numérico para encontrar la raíz es algo bien formal. Y como es formal, es bien tedioso. Es decir, hay que hacer un montón de cálculos. Pero de forma aproximada, cómo podría yo determinar, ¿no?, la raíz de una función? ¿Sí? Acá hay algunos ejemplos más de algunas ecuaciones, por ejemplo. Estas son ecuaciones que se manejan dentro de lo que es el área de ingeniería en la parte hidráulica. ¿Sí? Acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Fíjense de que esta va a ser la función original. ¿Cuántas raíces tiene esa función? La gráfica acá solamente tiene una. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a partir acá en 0, este soy yo, y ¿saben qué? Voy a dar un pasito, otro pasito, otro pasito, otro pasito, ¿no? Pasos tan pequeñitos, y miren, voy a tardar en llegar a este punto. Sí, ¿no? Voy a tardar mucho en llegar a este punto. Entonces, ¿qué es lo que voy a analizar? Voy a analizar dónde existe un cambio de signo, que en eso consiste la existencia de la solución. Vamos a hacer un análisis de función. ¿Sí? ¿Y en qué consiste este análisis de función? En inspeccionar la función f de x cuando exista un cambio de signo. ¿Eso qué quiere decir? Voy a agarrar este punto, voy a ir. ¿Qué signo tiene este? La Y. ¿Qué signo tiene? Este signo. ¿Qué signo tiene? Positivo, ¿no? ¿Positivo? Positivo. Vamos a dar un paso. Voy a ir. ¿Qué signo tiene? Positivo. Sigue con positivo. Le doy acá. Positivo. Le doy acá. Positivo. Le doy acá. Positivo. Le doy acá. Positivo. Pero miren, cuando brinqué acá, vengo acá, ¿qué va a salir? Negativo. Negativo. Sí, negativo, negativo. Es negativo. Cuando hay un cambio de signo de positivo hacia negativo, venir esto así, ¿no? Este de acá, le damos acá negativo y le damos acá positivo y acá existe la raíz. Entonces, no importa si cambia de positivo a negativo o de negativo a positivo. Cuando la función y cambia de signo, se dice que en este valor de x y entre este otro valor de x existe una ¿Solución? solución o una raíz. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver. De eso se trata el análisis de función. El análisis de función es como si yo les dijera, oye, Juan nos ha invitado a estudiar en su casa, ¿no? Entonces, y bueno, y nosotros estamos en la universidad. Salimos de la universidad y tocamos la primera puerta. ¿Acá vive Juan? No. Pasamos a la siguiente puerta. ¿Acá vive Juan? No.
pasamos a la siguiente puerta. ¿Acá vive Juan? No. Y resulta que Juan vive, no sé, en el plan. ¿Cuánto creen que vamos a tardar en llegar a la casa de Juan? Altísimo. Vamos a tardar un montón o no. Vamos a tardar un montón o no. Pero ¿qué tal si nosotros de acá agarramos un micro y nos vamos al plan? ¿Sí? No sé, nos vamos ahí a la rotondita. Y agarramos y tocamos la primera puerta. ¿Acá vive Juan? No. ¿Acá vive Juan? Siguiente puerta. ¿Vive Juan? No, la siguiente. ¿Cuándo creen que vamos a tardar menos? ¿Cuando partimos en la universidad o cuando partimos en la rotonda? En la rotonda. Entonces, de eso habla el análisis de función, jóvenes. Es como si yo acá partiera en la universidad, parto en la universidad y doy un pasito y toco la puerta, doy un pasito, toco la puerta y voy a tardar un montón a llegar a la casa de Juan. Pero acá está la rotonda. Si yo comienzo a buscar acá, toco la puerta, voy a tardar mucho menos en llegar y ubicarlo a Juan. Entonces, el análisis de función consiste en determinar más o menos la zona donde vive. O es como todo, pues no les dicen, oye, vamos a estudiar la materia de métodos, pero lo vamos a hacer en la casa de Juan. Oye, ¿y dónde vive pues Juan? ¿No? ¿Dónde vive Juan? Para que ustedes se den una idea más o menos dónde vive, para que ustedes digan, ah, pucha, sí, me queda cerca, me queda lejos, ¿no? Pero determinan más o menos la zona donde vive Juan. Entonces, en la parte de la materia, el análisis numérico, eso nos va a servir para eso, para poder determinar la zona, para poder determinar esta zona. Y en esa zona voy a empezar a buscar a Juan, que sería este bicho de acá. ¿Sí? Entonces, el análisis de función sirve para determinar una zona donde se encuentra la solución. No sé si se entiende para qué sirve. Ojo, estoy indicando la zona, no estoy indicando el punto. Y en esta zona voy a empezar a trabajar, voy a aplicarle el método para que pueda encontrar la raíz. Porque si yo el método empiezo a aplicar acá, voy a tardar un montón en llegar acá. ¿Sí? Voy a tardar un montón. Entonces, es importante hacer un análisis de función para poder determinar la zona donde se encuentra la raíz. Y ahí le aplico el método numérico para poder ya encontrar en sí la solución. ¿Alguna duda de cuál es el objetivo de un análisis de función? Cuando yo, a ver, les pregunto entonces, cuando yo he encontrado la zona donde existe la solución, cuando yo sé que he encontrado la zona. Cuando existe un cambio de signo. Muy bien, cuando existe un cambio de signo, ahí está. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo. Me dice, realizar un análisis de la función para la siguiente ecuación. Me da esta ecuación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo tengo que proceder para poder hacer un análisis de función? Lo que voy a hacer es formar una tablita, ¿sí? X y Y, o dicho de otra forma, este Y también se puede expresar como f de X, ¿no? Y acá me voy a dar unos valorcitos, ¿sí? ¿Qué valores? No sé, yo puedo darme el valor de 1, 2, 3, o me podría dar el valor de 0, 2, 4, 6, me puedo dar el valor de menos 10, ¿sí? Menos 9, menos 8. Ingeniero, ¿se puede dar valor con decimal y vale? Sí, puedo darle acá 1,5, ¿no? 2,
acá 2,5, ¿no? Y también acá el intervalo no importa. Puede ser de 0,5 en 0,5, acá de 0,5, acá 0,3, de acá puede ser 1, de acá 1,3, pero eso sí, tiene un requisito, es que estos valores que les vamos a dar al valor de X tienen que estar ordenados en forma ascendente o descendente, ¿sí? Es decir, no le puedo dar yo acá 1,5, acá después un valor de -2, después acá un valor de 2,5, todo desordenado. No, porque no me va a servir de mucho. Tiene que ser secuencial, ordenados en forma creciente o decreciente. Los valores voy a partir donde yo vea conveniente, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, miren, ¿qué hice? Le di valores de 0, 0,25, 0,5, ¿no? Y le di, ¿cuánto es el entre punto y punto? 0,25, ¿sí? 0,25 entre punto y punto, 0,25. Pero si yo quería, podría haber sido acá 0,25, acá podría ser 0,5, acá podría haber sido 1, acá nuevamente 0,5. No hay problema. No tengo ningún problema, pero que sean ordenaditos en forma secuencial. No es requisito que sean sí o sí 0,25 en todos los puntos. No es requisito. Puede ser como sea. Pero si yo le di el valor de 0, ¿cuánto le tengo que agregar? ¿Le tengo que agregar 0,5? ¿Le tengo que agregar 0,25? ¿Le tengo que agregar 1? ¿Le tengo que agregar 2, 3, 4? ¿Qué número le voy a dar acá? Este valor que le voy a dar va a depender de este valor de acá. Es decir, fíjense que si yo acá tengo 1, significa que estoy cerca de la solución. Para que me entienda, ¿qué quiero decirle cerca? Les estoy hablando de esta distancia de acá a acá, de esta distancia. Esta distancia no es muy grande. ¿Cuánto vale esta distancia de acá a acá? Vale 1. ¿Qué tal si esto haya sido 100? Significa que esta distancia es muy grande, muy grande. ¿Sí? Y la solución está muy lejos. El eje de las X está muy lejos. Cuando yo tenga acá un valor de 100, por ejemplo, el siguiente valor que le voy a dar acá, no le voy a dar 0,25. Porque si le doy 0,25, si este era 100, este valor seguro que me va a salir 95 o algo así. Todavía esto de acá es muy grande. Esta distancia de acá es muy grande todavía. Entonces acá le daré yo acá, qué sé yo, un 10. Es decir, si es 0, me voy a ir directamente a un 10. Y si esto es 10, esto de acá me saldrá, qué sé yo, por ejemplo, un 50. Uy, está lejos todavía. De acá a acá le doy otros 10. ¿Sí? Otros 10. Si acá era 10, acá era 20. Y resulta que esto ya me sale 15. Ah, ya no está muy lejos de la solución. Esta distancia de acá ya no es muy grande. Ah, entonces de acá ya no le voy a dar 10, sino que de acá le voy a dar un valor, no sé, de 2, 3 o 5. No sé, 3, un valor chico. Con esto de acá, esto ya me va a dar, por ejemplo, 0,5 o 15. Uy, esto de acá ya es bien pequeñito. Entonces el siguiente paso que le voy a dar acá tiene que ser de 0,2, por ejemplo, o 0,1. ¿Me dejo entender? Más o menos cómo tendrían que darse los valores, pero yo mayormente, a veces como lo voy a hacer en la calculadora, siempre coloco constante, 0,25, 0,5, no tengo ningún problema. Pero cuando estén haciendo el examen es importante que ustedes, cuando este valor es muy grande, el paso entre el siguiente paso tendría que ser nomás un valor grandecito. ¿Sí? Ahora, esto de acá vamos a borrar.
Una pregunta. Sí, dígame. Entonces, a la hora del examen, si es que hacemos esto, prácticamente cada uno lo va a hacer diferente, ya que va a intuir, digamos, ¿no? La cuánto va a ser la aproximación Sí, de cada. sí. Vos acá incluiste 10. Resulta que yo de acá le voy a incluir 5. ¿Sí? Los exámenes no pueden ser iguales, ¿no? Los exámenes no pueden ser iguales. Pero bueno, Ingeniero, una pregunta. dígame, En la dígame. asistencia, yo lo, yo lo manejo constante con 0,5. Eso no importa si lo manejo en el examen igual con 0,5. No hay problema. Mira, date cuenta, no sé con qué valor podríamos hacer. Ah, Desde -1, acá, por ejemplo, menos x cuadrado menos 1. Acá, esto es igual a menos esto de acá, elevado al cuadrado menos 1. Acá, por ejemplo, si le doy un valor de, no sé, menos 30. Miren, le di un valor de menos 30. ¿Esto está grande? ¿Está alto o no? sí, Sí. Acá le voy a dar ahora de 0,25, me dices, ¿no? Le voy a dar este valor más 0,25. Y si yo esto de acá jalo, miren cuánto sale. ¿Se mueve mucho? No se mueve mucho. Pero ¿qué tal si yo le doy 10 acá más 10? Uy, ya bajó harto, ¿no? Ya bajó harto. Y sigue todavía alto. Entonces el siguiente tendría que darle acá menos 10. Entonces de acá a 99. Tengo que seguir dándole un valor alto. Le voy a dar 0. Y cuando viene acá, ¿cuánto? Uy, menos 1. Ya me pasé. Porque fíjense, de positivo a negativo me pasé. Entonces acá ya no le voy a dar 10, sino que le voy a dar, por ejemplo, de 5 en 5, menos 5 a 24. Entonces este de acá le voy a dar menos 3 y tengo esto. Y así sucesivamente. Ya si yo quiero un análisis más detallado, por ejemplo, acá le voy a dar menos 2, ¿sí? Le voy a dar menos 1. La raíz está acá en 0. ¿Sí? Le voy a dar menos 0,5, ya me salió negativo. Entonces, la raíz, voy a obviar este punto, ¿sí? Voy a obviar este punto. La raíz, como hay un cambio de signo entre un positivo y un negativo acá, significa que la raíz está entre menos 2 y menos 0,5. Ahora, si yo quiero, puedo darle este tamaño, esta zona, le puedo dar más cortito. Es como si yo le dijera, hey, oye, ¿dónde vive Juan? Vive Juan en el plan 3000 y el plan 3000 es así. Una opción es que vaya de la U, vaya caminando, tocando puerta, ¿no? Hasta llegar a este punto de acá. ¿Sí? Y voy a ir caminando todo este camino y voy a tardar un montón en llegar acá. Otra cosa fuera que me dijeran, ¿dónde vive? Ah, vive en el plan. Ah, pucha, comienzo yo acá. Comienzo yo acá y voy a tardar menos. ¿Sí? Y es más, cuando yo hago este análisis de caminar, ¿sí? Digo acá, acá, es decir, como una ecuación si ustedes quieren así. Así hago. Y después de recién llego. Pero otra cosa fuera más concreto, mucho más concreto que me dijera, ¿no? Vive en la calle 13 y la calle 13 vamos a suponer que es así. Este es más cortito, más específico todavía. Ya voy a buscar, y es más, no, ¿sabes qué? Vive de la rotonda a 2 cuadras. Ah, pucha, y la rotonda está por acá y 2 cuadras. Es decir, estamos haciendo más pequeñito todavía. Entonces, esta zona que estamos viendo acá, ¿sí? Vos lo determinas. ¿Qué tan grande quieres que sea?
para mí, entre menos 2 y menos 0,5 es un valor correcto, está bien, no es mucho. Pero ya en menos 30 ya es grande, ya es grande. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo es encontrar, y digo, la raíz está entre menos 2 y menos 0,5. ¿Por qué digo que está entre estos dos? Porque acá sale positivo y acá sale negativo. ¿Se entendió en qué consiste el análisis? ¿Alguna inquietud que tengan, alguna duda? ¿Qué pasará si sucede esto? ¿Qué pasará? No sé, alguna inquietud que tengan. O cómo resolvían ustedes. Díganme. Ingeniero, Sí, dígame. en el aspecto, como dijo usted, raíz, no ve que puede haber, digamos, dos o tres raíces, depende del exponente, como explicó hace rato, hace un momento. Ujú. Y por ejemplo, hay una existencia, mm, ¿los dos valores de la raíz podemos tomar o eso va a ser, depende del enunciado de un ejercicio que pida? Ya. A ver, por ejemplo, en un examen, pregunté algo así, ¿sí? Les dije, encuentren este, la altura de este es un tanque esférico que tiene como radio, este tanque tiene como radio, tiene 1 metro como radio, ¿sí? He hecho unos balances y les estoy dando acá una ecuación. Y les digo, encuentre la altura del tanque, ¿sí? Si ustedes resuelven esta ecuación por cualquier método, ¿esta cuántas raíces tiene? Porque es un polinomio, ¿no? Es un Dos. polinomio. Tiene 2 raíces. Y miren, acá está. La primera raíz vale 0,5 y la segunda raíz vale 3,2. ¿Cuál llegarían a tomar ustedes y por qué? 0,5 porque está más aproximadamente a cero. Ya, ok. ¿Quién opina diferente? Mati. Beni. ¿Qué opinan? 0,5, 3,5. ¿Cuál es? 0,5. ¿Por qué 0,5? Agüita. Ya, ok. Ok, ok. ¿Alguien más, alguna opinión? ¿Y si la raíz fuera menos 0,5? Siguen considerando, porque menos 0,5 está más cerca de 0, ¿no? Que 3,5. ¿Sería correcto? Eh, no se olviden que estamos encontrando la altura del líquido, ¿no? Dentro del tanque. A ver, lo correcto sería 0,5 y no porque está más cerca del cero. Este tanque, de acá a acá, ¿cuánto es la altura? No, El, sería un el metro. radio vale, el Sería un radio metro. vale, perdón, el radio vale 1. Su altura total sería entonces. A ver, no le escuché muy bien. Su ¿Sería altura rayo más altura sería o 2 cómo? metros. No, la pregunta fue, ¿cuánto sería esta altura de acá del tanque? Sería Si igual el de diámetro, 2 metros. 2 metros, muy bien. Esto de acá sería 2 metros. ¿Será que el nivel del agua dentro del tanque podría llegar a ser 3,2 metros? No, Imposible, imposible. ¿Será que la altura dentro del tanque puede llegar a 0,5?
Sí, Sí, la respuesta correcta es esta y no así esta de acá. Pero los métodos numéricos te va a encontrar las dos raíces. Claro está que tengo que aplicar un método numérico para poder encontrar esta. Tengo que aplicar nuevamente el método numérico para poder encontrar esta otra raíz. Los métodos numéricos me pueden encontrar las dos raíces. Una consulta. Dígame. Hace poco mencionó que qué pasaría si fuera negativo el 0,5. Así es. Recordaba que, bueno, yo usando la Texas me decían que no tomara los valores negativos cuando yo trataba de buscar un resultado. Y otra vez, en otra ocasión, me comentaba que la función de cómo, o sea, cómo funcionaba la Texas utilizaba métodos numéricos de iteración, entre otras cosas. Entonces, cuando daba un valor negativo, había un valor negativo y positivo, era tomar el positivo, porque daba, no sé si aquí aplicaría de esa forma. Ok, ok. ¿Qué estudias, perdón? ¿Qué carrera estudias? Proceso. Procesos. Fíjate que cuando vos haces, determinas la cantidad de calor que está este sistema de acá, está interviniendo con el medio ambiente, puede ser que cuando le entra calor acá, ¿qué signo tiene? Positivo, ¿no? Al Sí, sistema. Y cuando sale calor del sistema, ¿qué tipo de calor es? ¿Qué calor? negativo. Negativo. ¿Sí? Hay un calor positivo y hay un calor negativo. Pero, ¿será que hay un calor positivo y un calor negativo? No. Cuando vos estés trabajando, ¿sí? Cuando estés trabajando, no hay calores positivos ni hay calores negativos. Pero cuando nosotros estamos haciendo los cálculos, me salen calores positivos y negativos. Lo único que quiere decir este positivo es que está entrando calor. Y lo único que dice que este negativo está retirando calor. Es decir, siempre los calores tienen que ser positivos. ¿Sí? Siempre van a ser positivos. No hay calores negativos. O es como si yo te dijera, mira, tienes esta pista y hay un auto, en esta parte de acá tengo yo un auto, ¿no? Tengo este autito, y resulta que cuando este auto se mueve en este sentido, la velocidad va a ser positiva. Pero si el auto empieza a dar retro, la velocidad para mí va a ser negativa. Entonces, el criterio de signo yo lo tomo para poder diferenciar algo, ¿no? Ahora, con respecto a las ecuaciones y los métodos, ¿qué pasa si este sale negativo? Yo no puedo agarrar alegremente, agarrar y decir, ah, esto es positivo, voy a tomar que es 0,5. No, yo no puedo hacer eso. Yo no sé en qué caso te salió negativo, a vos te salió negativo y te dijeron que vos lo tomes como positivo. No sé en qué No, no, caso. no, no. Se refiere, o sea, al ejemplo que yo di. Ya, pero cuál era el caso? Hazme recuerdo, por favor, el ejercicio en sí, Ah, ya. más o menos. Es igual el tema de altura, fue en operaciones unitarias, donde te da múltiples resultados. Entonces me decía que yo debía ignorar los resultados negativos y tomara el positivo, que da varios resultados a veces cuando las ecuaciones son son más complicadas, ¿no? Eso en A, los solvers. a ver, si vos, por ejemplo, tienes un tanque acá, tienes un tanque de acá, vamos a sacar, acá hay una pequeña válvula, ¿no? Y vamos a sacar por acá el fluido, ¿sí? Y acá tenemos esto. Y es más, tenemos nosotros esta altura de acá a acá, de acá a acá tenemos esta altura, ¿no? Eso. Entonces, cuando vos haces un balance hidráulico en este tanque, vos tenés que fijarte el nivel de referencia, ¿sí? Y el nivel de referencia, vos lo podés, mayormente se coloca en la parte inferior más baja. Entonces yo digo de acá
para allá, las alturas son positivas. ¿Sí? Si esto valía 2 y esto valía 3, yo digo, de acá, si voy a hacer un balance entre este punto y este punto de acá, ¿no? Y coloco, este es el punto 1 y este es el punto 2. Y voy a colocar acá, presión 1, peso específico, más Z1 más velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y no voy a adicionar pérdidas de energía por si acaso. Presión 2, esto más Z2 más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Sí? Entonces, este Z1, ¿sí? Para mí va a ser, este de acá va a ser 5 metros, que son estos. Este Z2 va a ser 0. Listo, ya está. Voy a encontrar la diferencia de presiones. No sé qué encontraré, pero suponete que voy a encontrar la presión dentro del punto acá, la presión 2. Y me salió 25 kilopascales. Voy a suponer ese resultado. Si yo hago nuevamente el mismo ejercicio, todo lo mismo, pero el nivel de referencia ahora lo voy a tomar acá, ¿sabes qué va a suceder? Resulta que el Z1, esto de acá, el Z1 para mí va a ser 0 porque el nivel de referencia está sobre el nivel. ¿Y cuánto vale el Z2? El Z2 este de acá va a valer menos 5 metros. ¿Por qué? Porque está por debajo del nivel de referencia. Porque está por debajo del nivel de referencia. ¿No? Por esa razón vale menos 5. Si vos resuelves este problema, sí o sí o sí, la presión te va a salir 25 kilopascales. Y eso te doy mi cabeza, ¿no? Entonces, no porque el nivel de referencia lo tomaste allá y has tomado valores negativos para la altura, te va a tener que salir otro valor acá la presión. No sé si es el caso más o menos para poder aclarar tu duda, pero sí podría haber alturas negativas, pero siempre y cuando yo mido por debajo del nivel de referencia para el balance, ¿no? Sí, sí responde mi duda. Ya. Claro. Ok, Gracias. ok. Bueno, entonces, para poder encontrar estas alturas, hay a veces que esta me va a lanzar dos respuestas, pero yo tengo que saber elegir cuál es la correcta, ¿sí? No es lo mismo que yo les dijera, resuelvan esta ecuación. Pues ustedes encuentran este valor o encuentran este valor, no hay problema. Pero si yo les digo, esta ecuación representa un tanque esférico donde el diámetro del tanque es igual a 1 metro, bla, 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 esto ya es un problema. Este ya es un problema. Y cuando van a resolver este problema, ya no pueden agarrar cualquiera de las raíces, sino que agarran la raíz que está enmarcado dentro de lo que es el problema. ¿Listo? Bueno, eso más o menos con respecto al análisis de función. Es determinar la zona y acá hemos hecho un pequeño ejemplo. Fíjense que acá estoy encontrando, acá cuando le di 0,25 me salió positivo y cuando le di 1 me salió negativo. Yo digo, la zona está entre 0,75 y 1. Es decir, y cuando yo determino la zona, el análisis de función me va a dar un intervalo. Sí o sí me da un intervalo. Y el intervalo está fijado por el punto A y el punto B. ¿Quién es A? Este valorcito de acá. Yo digo A es igual a 0,75 y B va a ser igual a 1. Siempre fijo un intervalo. ¿Ok? Y este intervalo es cuando existe un cambio de signo. Perdón, acá estoy mal, ¿no? ¿Estoy mal o no? Acá. Sí, correcto. Este sería el valor de A y este sería el valor de B. Este es positivo y este es negativo, ¿sí? Y ese sería el valor de B, ¿ok? Ahora, también yo podría darme un intervalo más grande. Por ejemplo, este es el valor de A y digo, este es el valor de B. ¿Sí? Ingeniero, una pregunta. Dígame. En el semestre, un modelo de examen, ingeniero López,
No, una pregunta por método de bisección nos pidió ayer, cuando nos pedía dos soluciones de existencia y una de la existencia era imaginaria, pero no la pillábamos esa imaginaria. Y lo que tuvimos que hacer para pillarla esa imaginaria fue por Ruffini. Y eso quiero ver cómo altera en la aproximación o cómo es en cómo sería la existencia, porque digamos es imaginaria. Esa es mi pregunta, ¿cómo A pudiera ver, ser o cómo las... a ver, los polinomios por ejemplo, acá, en este caso de acá, en este caso, este es un polinomio de cuarto grado y solamente hay dos reales. Para poder encontrar las imaginarias hay unas nuevas metodologías y es más, hasta métodos numéricos hay para poder encontrar las imaginarias. Pero las imaginarias pues no están dentro del contenido de la materia, ¿no? Es decir, yo no les puedo pedir en un examen, encuéntreme las raíces imaginarias. Pero eso sí les podría yo decir, dígame cuántas raíces reales tiene esta y cuántas raíces. O en otro caso les podría decir, encuentre todas las raíces reales e indique, no estoy diciendo encuentre, e indique cuántas raíces imaginarias hay. El problema tendrías que aplicar un método numérico para poder encontrar esto, aplicar otro método numérico para poder encontrar esto, y ya no voy a pillar más. Entonces la respuesta sería, se tiene dos raíces reales que valen tanto y tanto, y existen dos raíces imaginarias. Pero no te puedo yo pedir cuáles son esas raíces imaginarias, porque no está dentro del contenido de la materia. Ahora, si les pidió eso, creo que no era correcto. No era correcto que les pregunte eso. Pero si ustedes quieren con su compañero, podemos juntarnos otro rato, ¿sí? Y le puedo enseñar cómo se podría encontrar las raíces imaginarias, ¿sí? Para no salirnos del tema. Pero sí existen métodos numéricos para poder encontrar raíces imaginarias. Ah, bueno, gracias, ingeniero. ¿Ya? Pero si podés llevar el ejercicio, el enunciado del problema, llevarlo el día martes, el día lunes, ¿no? Ahora, si lo tienes ahí a mano, igual publicámelo ahí en el grupo y a ver, yo lo voy a revisar. ¿Listo? Ya, ingeniero, ahí lo voy a buscar. Ya, ok, ok. Gracias. Bueno, entonces eso con respecto a la existencia de la solución, el cual se hace mediante un análisis de función. Acá hemos hecho, no se olviden que el análisis de función les tiene que dar como respuesta un intervalo. Si esto de acá, esta tabla, lo que hemos hecho, lo graficamos, sería esta gráfica de acá, ¿no? Estaríamos entre 0,5 más o menos por acá y 1, si ustedes quieren, que sería esta otra. Y todo esto de acá sería el intervalo, ¿no? Todo eso de ahí sería el intervalo. Y en esa zona es que nosotros vamos a buscarlo a Juan, que sería este puntito de acá. ¿Sí? Bueno, hablemos ahora un poco sobre los métodos de intervalo. Fíjense que cuando yo tengo un intervalo, este es el intervalo A y este es el intervalo B, que este intervalo sale del análisis de función. ¿Sí? Fíjense que cuando yo tengo este valor, miren, cuando analizo la función en el punto A, esto sale negativo. Y cuando analizo la función en el punto B, esto sale positivo y este sale negativo. Hay un cambio de signo, hay signos opuestos. Y cuando sucede esto de acá, de signos opuestos, se puede dar dos cosas importantes. Es que dentro del intervalo A, B, hay una raíz, como se ve acá, o hay un número impar de raíces. Por ejemplo, este es el intervalo A y este es el punto A y este es el punto B. ¿Sí? Y miren, acá me salió positivo en el punto A y en el punto B me sale negativo. Pero en ese intervalo, ¿cuántas raíces hay? 1, 2, 3. Cuando es impar,
tiene un número impar de raíces. 1, 3, 5 y así sucesivamente. ¿Sí? Pero para el método que yo voy a aplicar, no puedo yo tener 3 raíces dentro. Tengo que tener una sola. Porque si no, el método va a brincar acá tratando de encontrar y después va a tratar de encontrar acá y después va a tratar de encontrar acá. Y no va a encontrar absolutamente nada, por último. ¿Sí? Entonces, tienen que ustedes que dentro del intervalo A, B solamente exista una sola raíz. ¿Qué pasa si ambos signos del intervalo, este es el intervalo A y el intervalo B? ¿Qué pasa si dentro del intervalo los signos son iguales? Es decir, por ejemplo, en este caso sale positivo y en este caso también me sale positivo. Son positivo, positivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que no hay ni una raíz, tal como ustedes ven acá, porque no está chocando al eje de las X, o puede haber un número par de raíces. Hay 0 raíces o hay un número par de raíces en el intervalo A, B. ¿Sí? Como en este caso. Pero ambos son positivos. Acá esto sale positivo y en este punto de acá también sale positivo. Positivo, positivo. ¿Sí? Entonces puede dar eso. Ahora, esta también es muy importante. Las funciones tienen que ser continuas, no pueden ser discontinuas. En el intervalo A, B, las funciones tienen que ser continuas. No puede haber esta discontinuidad que existe, porque si tienen esta discontinuidad, van a tener problemas al momento de aplicar el método numérico. ¿Sí? Van a tener problemas al aplicar el método numérico. Convergencia. ¿Qué quiere decir convergencia? Por favor, me paran si es que no se entiende algo. ¿Qué significa convergencia? Convergencia es cuando ustedes se acercan hacia la solución. ¿Sí? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo acá, no sé. Este es el aula, ¿no? Acá está la pizarra, acá estoy yo. ¿Sí? Y acá hay un alumno. Y al estudiante le digo, camine, vaya hacia la pizarra. Cuando el estudiante hace este paso, va paso, da paso. A estos pasos se le llaman iteraciones. Cuando el estudiante va así, ¿sí? Y llega a la pizarra, cuando llega al objetivo, que es ir a la pizarra, se llama convergencia. Es por eso que la convergencia es este punto. Este punto es la pizarra. Este punto es la pizarra. Tiene que llegar acá, ¿no? Y cuando viene de acá a acá, es como si haya dado el primer paso. De acá a acá es como haya dado el segundo paso. Es decir, primer paso, segundo paso, tercer paso. Y como tiene dirección hacia este punto, que es la pizarra, o en este caso la raíz, a esto se le llama convergencia. ¿Sí? Pero también puede suceder otra cosa, puede suceder la divergencia. ¿Sí? ¿Qué significa divergencia? Yo al estudiante le digo, ¿no? Vaya por favor a la pizarra. ¿Y saben qué hace el estudiante? Empieza a ir así. Va en este otro sentido. ¿Sí? Cuando se va alejando, a medida que va haciendo las iteraciones, se va alejando del objetivo, a esto se le llama divergencia. O dicho de otra forma, miren, acá es lo que tengo que llegar. Y el primer paso, miren, de acá da hacia acá. Este es el primer paso. Esto vale X1. Uy, pero si la solución está acá, acá está la solución. Acá está la solución. Y miren, el primer paso que dio se alejó. Doy el siguiente paso, se alejó mucho más todavía. Ahora, ¿por qué va así? No me pregunten, eso luego lo vamos a ver. Eso va a depender cómo se mueve esto, cómo se hacen las iteraciones. Lo que quiero que me entiendan es que estos puntos, que son los pasos, ¿sí? Cuando se van alejando de acá, se llaman divergencia. Pero cuando estos puntos de acá
se van acercando hacia este X solución, se llama convergencia. ¿Se entendió? Ok. Clasificación de los métodos. Vamos a ver dos métodos importantes, los métodos cerrados y los métodos abiertos. ¿Sí? Pero también vamos a ver un método gráfico, pero ese método gráfico más es de colegio, de cálculo, porque en el método gráfico simplemente tengo que graficar la función. Tengo que graficar la función, nada más. Y graficar la función me va a ayudar mucho, mucho, porque así me va a permitir entender mucho mejor el problema, cómo está, ¿no? Y ver también algunos parámetros, ¿no? Cómo se está comportando la función y demás cosas. Entonces, para poder comprender por qué converge rápido, por qué es divergente, por qué tarda tanto, ¿no? En converger, ¿no? O por qué se hace divergente, el método gráfico me puede ayudar para poder entender todas esas ventajas o desventajas que está teniendo el método numérico al momento de aplicar, ¿sí? Entonces, el método gráfico simplemente me va a ayudar para eso, ¿sí? Los que vamos a desarrollar más son los métodos cerrados y los métodos abiertos. Entonces, cuando veamos el método gráfico, me va a permitir también determinar las zonas, ¿sí? Yo, por ejemplo, si quiero encontrar este punto de acá, que es -2, yo voy a decir, le daré el intervalo A, B, le daré a partir de -2,5 a 1,5, ¿sí? Ya no tengo que estar haciendo el análisis, ¿no? El análisis de función. Cuando digo, ¿no? X, Y, ¿no? A eso me refiero, ¿sí? A eso me refiero. Otro factor muy importante que se toma en cuenta al momento de aplicar los métodos numéricos es que en el intervalo A, B que nosotros hemos sacado, este intervalo A, B, ¿de dónde sale, dijimos? ¿Y qué expresa? ¿Alguien recuerda qué es lo que hay? ¿Por qué encontramos el intervalo AB? ¿Y cómo se calcula? ¿Alguien recuerda? Muy bien, excelente. El intervalo AB es, como dijo su compañero, es la zona donde se encuentra la raíz. ¿Y cómo lo encontramos? Evaluando la función X, Y, ¿no? De esa forma. Muy bien, excelente. Entonces, una de las exigencias de los métodos numéricos, una de las exigencias de los métodos numéricos es que dice que en este intervalo A, B, ¿sí? La gráfica tiene que ser continua. Tiene que ser continua. Porque si es discontinua, tal como ustedes ven acá, podría haber unas fallas. ¿Fallas dónde? Al momento de incorporar el método numérico. Entonces, cuando ustedes seleccionen el intervalo A, B, ¿sí? Y especialmente en el práctico, fíjense esto, ustedes van a tener que graficar la función. Agarran, entran a una computadora, Excel, no sé, lo que ustedes quieran, un graficador, cualquiera, grafican y dentro del intervalo AB ustedes verifican si es continuo. Por ejemplo, en este caso, si yo agarro este intervalo AB, yo veo que todo de acá es continua la gráfica. Ustedes en cálculo 1 han visto, ¿no? Las continuidades, ¿no? Las continuidades se puede sacar en un punto o se puede sacar también en un intervalo. Pero para esto hay que hacer un análisis aplicando aplicando límites, ¿no? Podemos verificar si es continua en este, porque a mí me interesa intervalos, no puntos. Puedo yo ver que en este intervalo AB sí es continua la función, y eso es aplicando límites. Pero
Esto no vamos a aplicar. No, no me interesa. Vamos a hacer algo más sencillo. Voy a graficar y voy a observar si en ese intervalo es continua la gráfica. ¿Para qué? Para que cuando yo esté implementando el método numérico para poder encontrar esta raíz, no tenga problemas. ¿Sí? Métodos de intervalo cerrado. Los métodos de intervalo cerrado sería el método de bisección, falsa posición, regula falsa. Nosotros solamente vamos a ver el método de bisección, que es el que más se utiliza. En este método de bisección, ¿en qué consiste los intervalos cerrados? ¿Sí? Hay algo bien característico. Fíjense que la solución está acá. Cuando yo encuentro el intervalo A, B, ¿sí? Cuando yo encuentro, ¿sí? Sí o sí voy a encontrar la solución. Es imposible que yo no encuentre. Es decir, sí o sí converge hacia la solución. O dicho de otra forma, sí o sí voy a encontrar este punto de acá, que es la solución. Esta es la función, ¿sí? Esta es la función, ¿no? Y voy a encontrar esta raíz de acá. Este es el eje de las X, ¿no? Por si acaso. Y este es el eje de las Y. Ahora, ¿en qué consiste estos métodos de intervalos cerrados? Con diferentes técnicas, ¿sí? Inicialmente, miren, era este intervalo, esta zona era una zona grande. El método de bisección, falsa posición y regula falsi aplican diferentes técnicas, pero esas técnicas lo aplican para que este intervalo grande sea más pequeñito. Y luego este de acá sea más pequeño. Luego este de acá sea más pequeño. Y así sea tan pequeño que prácticamente estaría la solución. De esa forma funciona, en forma genérica, funciona todos los que son intervalos cerrados. Ahora, los métodos de intervalos abiertos son el método punto fijo, Newton y secante. ¿Sí? Todos esos métodos vamos a ver, ¿no? Sí, vamos a ver todos esos métodos de ellos. ¿En qué consiste estos métodos de intervalos abiertos? Consiste en que nosotros vamos a agarrar un intervalo, por ejemplo, un intervalo A y un intervalo B, ¿sí? De ese intervalo vamos a sacar un valor de x0, y vamos a empezar a movernos, pero a partir de este punto, ya no el intervalo, no me interesa ya este intervalo. Agarro solamente este punto que está dentro del intervalo y voy a empezar a hacer las iteraciones. Obvio que cada una de ellas, cómo se aproxima hacia este punto, son diferentes estrategias. Pero parten a partir de un valor inicial, a excepción del método de la secante, que utiliza un x0 y un x1. ¿Sí? Pero estos dos de acá utilizan un valor de x0. ¿Ok? Esto es en forma genérica de lo que es intervalos abiertos. Acá hay una comparación entre esos dos métodos. Por ejemplo, los métodos de intervalo cerrado, ¿sí? Se necesitan dos valores iniciales. ¿Sí? Los que habíamos visto, el valor de A y el valor de B. Mientras en los métodos de intervalo abierto solamente se necesita un valor inicial, el valor de x0 que les decía. A excepción del método de la secante, que también necesita, aparte del x0, necesita un valor de x1. Los valores iniciales tienen que encerrar la solución. Claro, el intervalo que yo he encontrado va a ser el mismo intervalo que yo voy a utilizar. Fíjense que para una cierta función acá, para esta función de acá, apliqué lo que es el análisis de función y de esto yo he encontrado un intervalo A, B. Este valor de A es el valor de A que voy a tomar acá y este valor de B es el valor de B que voy a tomar. Es decir, el intervalo que he encontrado es el mismo intervalo que voy a utilizar para hacer las iteraciones. ¿Sí? Mientras este valor de x0 sale del intervalo. De este intervalo me doy cualquier valor y saco este. Este x1 también sale del intervalo.
¿sí? No importa si X0 es mayor que X1 o X1 mayor que X0. Claro está que no pueden ser iguales. No pueden ser iguales. Entonces, el valor inicial no siempre tiene que estar cerca de la raíz. Esto, obvio que no sabemos, sabemos que dentro de este intervalo está la raíz, pero no sabemos si está más pegado a A, más pegado a B o está bien en el medio. Y tampoco nos interesa. Directamente nosotros damos estos dos valores iniciales. Una vez que se han encontrado los valores iniciales, es decir, estos intervalos A y B, sí o sí converge. ¿Eso qué quiere decir? Que sí o sí se va a encontrar la solución. Estos de acá, ¿qué pasa con los intervalos abiertos? Una vez que nosotros hemos encontrado los intervalos, ¿sí? Y hemos tomado los valores iniciales o simplemente el valor inicial, no es seguro la convergencia, es decir, puede ser divergente el problema, ¿sí? Puede ser que sea divergente. No asegura la convergencia. Y los métodos de intervalo cerrado tienen una gran desventaja, es que son muy lentos, en comparación con los métodos de intervalo abierto, que estos son mucho más rápidos. ¿Sí? Cuando hablamos de que es lento, es rápido, resulta para poder encontrar la solución de esta función, resulta que ustedes van a aplicar, no sé, 80 iteraciones, 80 pasos, porque es lento. ¿Sí? Y mientras acá van a aplicar, qué sé yo, 10 pasos. Aplican 10 pasos y encuentran la solución. ¿Ok? Por eso se dice que es lento y este es más rápido. Como les había indicado, los métodos numéricos, ¿sí? Es matemática computarizada. Todas estas iteraciones que yo necesito hacer, las tiene que hacer la computadora. Porque si yo lo hago a mano, voy a tardar un montón, no. Voy a tardar un montón, ¿no? ¿Sí? Entonces, no amerita hacer las iteraciones a mano. Siempre nosotros vamos a hacer la iteración 0, 1, 0, 1, 2 como máximo, pero a veces solamente el 0 y 1. ¿Sí? Una pregunta, ingeniero. ¿Perdón? Una consulta. Sí, Por ejemplo, acá en los intervalos abiertos, conviene, digamos, ¿no? Quizás tomar el valor inicial, digamos, ¿no? Entre los dos intervalos para que siempre haya una convergencia. Y en sí, vez de... sí, es que lo que pasa, ¿qué es lo que sucede acá? A ver, no sé, alguna ecuación por ahí. A ver, acá en este problema de acá vamos a ver. A ver, el valor inicial, acá un punto, que podría ser ese, ¿sí? Yo lo podría tomar acá, en 0,2. Entonces, ¿cuál de las dos raíces, la G o la E, se encuentra más cerca de esta de acá? La E. La E. Por lo tanto, ¿sabe qué va a hacer este valor inicial? Va a empezar a hacer este movimiento. Chon, 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 y va a encontrar esto. Ahora, eso es uno. ¿Qué pasará si el valor inicial lo damos acá? ¿A cuál está más cerca? A la G. Entonces, ¿saben qué va a hacer los métodos numéricos? Va a empezar a hacer esto. Así, hasta llegar a este punto de acá. ¿Sí? Este es el valor inicial. Ahora, vos me hablabas de un intervalo. ¿Sí? Vos me hablabas de un intervalo. Ahora, si yo quiero encontrar este punto de acá, el intervalo que voy a dar tendría que ser ese de ahí. Y este valor inicial puede estar acá, 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 o bien también puede estar bien sobre el punto, o también bien sobre este punto. ¿Me entiendes? ¿Sí? Puede estar en cualquiera de esos.
Ahora, si voy a encontrar este valor, no tendría sentido encontrar este intervalo y que el valor inicial le dé acá, digamos, porque no me va a encontrar este. A pesar que yo he encontrado este intervalo, pero el valor inicial lo estoy dando acá, y ¿saben qué va a hacer? Como este punto inicial está más cerca acá, lo que va a hacer es hacer esto. Y se va a ir acá. Y su análisis que ustedes hicieron de análisis de función lo hicieron al cohete, porque este valor inicial tendría que salir de acá, de ese intervalo. Ahora, si quiero encontrar este otro intervalo, me voy a dar un intervalo, ¿sí? Y este valor inicial tiene que salir de ahí del intervalo, ¿sí? Tiene que salir de ahí del intervalo. Ahora, ¿cuándo va a tardar más? ¿Cuando yo el valor inicial le dé ahí o le dé ahí? En la primera es la que va a tardar más, porque va a tener que caminar más para llegar acá, a excepción que yo le dé acá. ¿Sí? Pero muchas veces saben que también qué fallas tiene este tipo de problemas de los valores de intervalos abiertos. Muchas veces, qué sé yo, partamos acá, da un pasito acá y ¿saben qué hace? Brinca, se sale del intervalo y después brinca acá, después brinca acá, después brinca acá, después brinca acá y no sabe, pero eso es muy raro. Son excepcionales esos ejercicios. ¿Y saben por qué? Porque mucho va a depender de cómo sea su función y de qué valor inicial ustedes le han dado. Pero mayormente, casi a un 99.9, los ejemplos, cuando ustedes le dan así un intervalo y este valor inicial, es decir, este intervalo denle tal vez lo más pequeño posible y por lo tanto este valor inicial va a estar muy cerquita de la solución, ahí no hay dónde. Muy más de seguro que va a converger hacia este punto de acá. Va a converger hacia este punto de acá. No sé si he aclarado su duda. Sí, muchas gracias, Melo. Ok. Ya. Entonces, es importante que ustedes apliquen la parte de la computación para que puedan hacer las iteraciones. Hoy en día no necesitan ustedes ser expertos, ¿no? ¿Saben utilizar el chat? ¿Saben utilizar el chat GPT? Por ejemplo, qué sé yo, vamos con el chat. Acá. Vamos al chat y díganle, ¿no? Compórtate como un programador, compórtate como un experto en programación en Visual Basic. Crea un programa en Visual Basic. Bueno, Excel le vamos a poner ahí. Para el método numérico de bisección. Ahí te está indicando presiones tanto al F11, bla, 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 bla. Y listo. Ahí simplemente van a tener que... está excelente el programa. Wow. Está súper. Y listo. Eso lo copian a Excel y listo. Ya está. Ahí está la tolerancia, el intervalo, ¿no?
Les está dando un ejemplo más. Ahora, ya acá ya ustedes podrían decirle, ¿no? Modifica el programa anterior para que muestre todas las iteraciones en una tabla, ¿no? Donde las columnas tienen que ser esta. Ya empiezan ustedes a hacer. Pero es importante que ustedes sepan evaluar. Ah, pucha, sí, acá, esto de acá es para poder verificar dónde va a reemplazar, ¿no? Cómo va a ir modificando el intervalo, ¿sí? Cómo va a ir modificando el intervalo. ¿Ok? Entonces, este es el número de iteraciones, este es el bucle, esta es la tolerancia que se le está dando, ¿no? También hay que ver el número de iteraciones máximas que le está dando, porque en los métodos de numéricos hay que ver el número de iteraciones. A pesar que este número de iteraciones que se está dando 1000, no es necesario. No es necesario. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, ¿no? Que cuando nosotros encontramos los valores iniciales, las condiciones de frontera, el valor de A y B, la convergencia sí o sí está asegurada. Esto de acá mayormente hay que tomarlos en cuenta en los métodos de intervalo abierto. Pero podíamos modificar nosotros acá y como les digo, es súper sencillo, ¿no? Es súper sencillo. ¿Ok? Ya eso ustedes vean. ¿Okay? Yo he estado viendo un poquito acá y acá ustedes pueden ir organizando lo que ustedes han estado viendo, ¿no? Por ejemplo, yo he estado viendo cositas de mi hijo, he estado viendo un poco sobre redes neuronales, son algunos temitas que estoy analizando. ¿Ok? Vean, utilicen el chat, es importante, utilicen el chat. ¿Sí? Esto les permite, por ejemplo, quieren que les explique sobre el método de bisección, ustedes le piden acá, se los va a explicar. ¿No? Iteración, ¿qué significa iteración? Todo, hasta el mínimo detalle, es importante. Yo tengo el Plus, no hace mucho, estoy utilizando, hace 2 semanas creo que he comprado el Plus, ¿sí? En 140 bolivianos el mes, ¿no? Pero, ¿por qué compré? Porque, bueno, el chat para mí pues es un aliado, ¿no? Y el 4 es más inteligente que el 3. Este es más lento, pero es más inteligente. ¿Sí? Entonces, y ustedes de acá pueden ir aprendiendo, ¿no? De todo lo que va haciendo el chat, ustedes pueden ir aprendiendo cada vez más y más. Bueno, eso simplemente se lo doy para que ustedes analicen, ¿no? Vamos a utilizar bisección, Visual Basic, Excel. Hoy en día, si ustedes quieren, acá también pueden decirle, hey, ¿sabes qué? Vamos a modificar esto y vamos a colocar en Python. Crea un programa en Python y listo. Y te va a crear un programa en Python. ¿Sí? Y acá te lo explica más todavía. Y es más, le pueden pedir ustedes que se los explique, ¿no? Qué es lo que está haciendo. Pero siempre cuando hace algún programa, siempre se los va explicando. Se los va explicando. Estas cositas de acá, cuando son 3, significa comentario. No se toma en cuenta. Y ahí se los ha programado, ¿no? Y ya está hecho en Python. Bueno, eso ya vean ustedes, ¿listo? Entonces, tener los programas hechos para cada uno de los métodos hoy en día es súper sencillo. Antes uno tenía que estar creando los programas, creando los diagramas de flujo y demás cosas, y ahora no, absolutamente no. Bueno, veamos el método de bisección, ¿sí? ¿En qué consiste? Esto simplemente yo voy a ver hasta acá, hasta el algoritmo. Ya ustedes esto de acá lo ven con Aaron, por favor, ¿listo?
conmigo vamos a ver esto, esto y esto de acá. Como dijimos, el método de bisección es un método que lo que va a hacer es encontrar la solución de una ecuación no lineal, pero este método tiene la característica o la metodología o la estrategia de aplicar lo que se llaman los cortes binarios para poder encontrar la solución. ¿Cuáles son esos cortes binarios? Por ejemplo, ¿a qué se refiere con corte binario? Vamos a suponer que este es su libro, ¿no? Es un libro o el diccionario, más o menos, no sé si se entiende, algo así. Y si ustedes quieren, acá está el espiral, aunque sea, ¿no? Sí, acá están las hojas. Que soy malo dibujando, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que hacen para buscar una palabra? Lo que hacen es partir por la mitad. Parten por la mitad y verifican si la letra que están buscando está acá o está acá, ¿sí? Más o menos a eso se le llama el corte binario, porque después agarran esta mitad y vuelven a partir por la mitad y verifican si está acá o está acá. Y después vuelven a partir así de la mitad, mitad, mitad. Más o menos en eso trata el método de bisección. Se lo voy a explicar acá entonces con un pequeño gráfico. Fíjense que esta es la función original. ¿Sí? Acá vamos a ver. Un ratingo, por favor. Ya. Miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta de acá es la función original. Esta de acá es el valor de f de x. ¿Sí? Vamos a hacerle un análisis de función y vamos a determinar de acá un intervalo a, b. Y ese intervalo, este valor de a, es este valor de a que lo estoy llamando a0. ¿Sí? El intervalo era a, lo estoy llamando a0. Y a este valor de b lo estoy llamando b0. ¿Sí? Así. A0 y B0. O dicho de otra forma, como estábamos viendo acá, o no sé dónde era, acá, ¿sí? Yo encontraba del análisis de función el valor de AB, y este de acá sería el valor de A0 y el valor de B0, ¿sí? Y con este intervalo voy a empezar a hacer las iteraciones. Bueno, entonces lo que vamos a hacer acá es partir por la mitad esta función. Fíjense que cuando tenía el valor de A0 me daba un valor de negativo. Y cuando tenía el valor de B0, que es esto de acá, me da un valor positivo. ¿Sí? Y lo que estoy buscando está acá. Lo que estoy buscando está acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este intervalo que ustedes ven de acá, lo vamos a partir por la mitad, así. Y a esto lo voy a llamar, como estamos en la iteración número 0, a esto lo voy a llamar C0. ¿Sí? Pero inicialmente yo puedo identificar esta distancia de acá hasta acá, puedo identificarlo como el H0. Es una distancia de separación que yo voy a tener. Entonces la pregunta es, ¿no? Y acá se los voy a colocar acá. La pregunta es, ya tengo esto, tengo el valor de C0. ¿Qué zona creen que nos va a servir? ¿Esta zona de acá, la zona 1, o nos sirve la zona 2? Ojo que tenemos que, como dijimos
como en el libro, ¿no? Dijimos que en el libro, no sé dónde dibujé el libro. Bueno, no sé dónde dibujé el libro. Tengo que ver dónde está la raíz, ¿no? Dónde está la letra que yo estoy buscando. En este caso, por si acaso, esta es la raíz. ¿Agarro la zona 1 o la zona 2? La zona 2, porque en la zona 2 está la raíz. ¿Sí? Es decir, estoy consiguiendo un nuevo intervalo. Escuchen, estoy consiguiendo un nuevo intervalo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este va a ser el A1 y este va a ser el valor de B1. Y el valor de acá hasta acá, esto va a ser el valor de H1. Ya tengo nuevo intervalo. Esto de acá, chao. Chao. Más o menos algo así. ¿Qué tengo que hacer acá? Nuevamente, partir, como hice esto de acá, este intervalo de acá. ¿Qué hice? Parto por la mitad. ¿Sí? Parto por la mitad. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener el valor de C1. ¿Sí? Ahora, ¿cuál de los intervalos voy a agarrar? ¿Este 1 o este 2? ¿Cuál agarro? ¿Cuál agarro? ¿El 1 o agarro el 1 ahora agarro, ¿no? Entonces ya tengo un nuevo intervalo. Este aquí va a ser igual, el A2 y este va a ser B2. Y así. Ahora, cómo yo parto por la mitad con esta formulita? El valor de C, que es este valor que he partido, dice el valor de AI más el valor de BI. ¿Sí? Sumo estos dos, divido entre 2, por eso digo, parto en la mitad. Y la distancia de separación, ya sea este H0 o este H1, digo el valor de B0 menos A más A0 o el valor de B1 menos A1, y de ahí encuentro el valor de la separación de la distancia que existe. Algunas características sobre el método de bisección. Bueno, primeramente, ¿se entendió cómo funciona el método de bisección? Cada vez cómo se va a ir achicando más los intervalos. Ya. Entonces, algunas características sobre el método de bisección. ¿Qué ventajas? ¿Qué ventajas tiene con respecto a los otros? El algoritmo es muy sencillo. El algoritmo significa los pasos que se está dando, ¿no? Son muy sencillos, ¿sí? Es muy estable. ¿Qué significa estable? Es que una vez que vos tienes el valor del intervalo A, B, sí o sí converge, sí o sí encuentras la solución. Pero eso sí, es muy lento. Va a dar pasito por pasito, pero va a encontrar. ¿Sí? Va a dar pasito a pasito, pero va a encontrar. Y eso sería la desventaja del método de bisección. El algoritmo. ¿Qué pasos ustedes tienen que hacer para poder encontrar la solución del problema? ¿Sí? Lo primero que tienen que hacer es acomodar la ecuación. ¿Qué significa acomodar la ecuación? Significa que van a tener que colocar, por ejemplo, si ustedes, como en el caso hicimos, ¿no? X al cuadrado igual a 4, ¿no? Tengo que igualar a 0, es decir, la función f de x tiene que estar igualado a 0. Ese es el primer paso. Segundo paso, hay que hacer el análisis de función. Hay que encontrar el valor de x, darle valorcitos acá, encontrar donde exista cambio de signo de positivo a negativo o de negativo a positivo, y encuentro yo de acá voy a encontrar el intervalo A, B. Continuidad, voy a tener que graficar el problema. En caso de que yo esté así practicando o algo, tengo que graficar el problema. ¿Para qué? Para que dentro de este intervalo, ¿sí?, la gráfica sea continua. Tiene que ser continua. Y en caso que no sea continua la gráfica, tengo que achicar más el intervalo. ¿Ok? Cuarto paso, tengo que establecer los parámetros de entrada. Es decir,
habíamos dicho que este valor de A va a ser el valor de A0, este valor de B va a ser el valor de B0, y acá nos vamos a dar una tolerancia. La tolerancia es el grado de exactitud con el cual yo quiero encontrar. Esto tiene que ser un dato. Por ejemplo, podría ser 0,001. ¿Sí? Mayormente 1 por 10 a la menos 3 utilizado. Claro está que esto puede cambiar. Puede ser un valor más grande, un valor más pequeño, ¿no? Si es un valor más grande, hago menos iteraciones. Si hago un valor más pequeño, hago mucho más iteraciones. ¿Sí? Y luego veo lo que es la construcción de la tabla. ¿Sí? Veo lo que es la construcción de la tabla. La tabla que vamos a construir es esta. Y siempre, siempre va a tener esa forma. Todos los ejercicios tienen esta forma de acá. ¿Sí? Tienen un A sub 0, ¿no? Por ejemplo, digo, iteración número 0. A sub 0, es decir, este valorcito o este valorcito que es el mismo, viene acá. Después este valor de B, que es el valor de B0, viene acá. ¿Sí? Luego, ¿cómo encuentro el valor de C? Se dice que el valor de CI es igual a AI más BI dividido entre 2. Es decir, sumo este más este dividido entre 2 y tengo este valor. ¿Cómo calculo el H sub I? Dicen valor absoluto es igual al BI menos el valor de AI. ¿Eso qué quiere decir? Voy a restar este valor menos esto y voy a conseguir esto. Yo tenía una función. Esta función podría haber sido x al cuadrado menos 4. ¿Sí? Entonces, acá tengo que ir a la función, me dice, a esta función, y reemplazar el valor de AI. Significa que esto voy a reemplazar en cada una de las x y voy a conseguir esto. Este valor de acá, de C, voy a reemplazar acá o en todas las x y voy a conseguir esto. Este valor de B, voy a ir a la función y voy a reemplazar esto. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que verificar. Este valor que yo he calculado acá es menor que esta tolerancia que yo me he dado. ¿Sí? Vamos a suponer acá que sea 0,1. ¿Este valor de acá, 0,1, es menor que 0,01? No, no. Entonces tengo que hacer más iteraciones. ¿Sí? Tengo que hacer más iteraciones. Voy a hacer la iteración número 1. Vamos a suponer que esta de acá es negativo y este es positivo. ¿Sí? Este es negativo y este es positivo. ¿Sí? Y acá hay una técnica. Miren, si este es negativo, resulta que este negativo se va a venir acá. ¿Sí? A ver, déjenme ver un ratingo. Ah, no, perdón. Si es negativo, se va al mismo, no al contrario. Acá, un ratingo, por favor. Acá. Si es negativo, este de acá se va al negativo mismo. Es decir, este de acá se va a venir acá. Acá. Y si el C se está de venir acá, eso significa que este C se va a venir acá. Y hace esto. Y esto por si acaso no está bien. Y luego este de acá se va a bajar. ¿Eso qué quiere decir? Que este de acá se va a bajar acá. Y nuevamente, ya tienes el valor de A y B. Con esta formulita encuentras esto. Con esta formulita encuentras esto de acá. Pero esto y esto ya lo tienes. Entonces, con este C vas a la función y calculas esto. Vamos a suponer que salió positivo. Y este de acá me salió 0,15. Y sigue siendo, este valor sigue siendo menor que este. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como esto es menor, tengo que seguir haciendo iteraciones. Número 2. Este es positivo y este también es positivo. Este de acá se va a venir acá. Nunca, nunca este de acá es negativo. Este es negativo. Siempre, durante todo el ejercicio, siempre va a ser negativo. Y si este es positivo, durante el ejercicio, siempre este va a ser positivo.
Ojo que no estoy diciendo, ojo que estoy hablando para este problema. Porque si yo tengo otra función acá, otro ejercicio, posiblemente que este de acá va a ser positivo. Pero este positivo durante todo el problema, durante toda la iteración va a ser positivo, 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 positivo. Y este que va a ser negativo siempre va a ser negativo, 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 negativo. El único tortillero es este de acá, que siempre va a ir cambiando de positivo a negativo. Es decir, esto es como los orientistas. Estos sí mueren orientistas. Y estos son como los de Blooming, ¿no? Ratos se hacen de Blooming, ratos de, ¿cómo se llama el de Montero? Sport Boy, creo que sí, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, esto de acá va a ser negativo, 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 todo negativo. Y esto positivo, positivo, positivo. El único que puede intercambiar es este de acá. ¿Hasta cuándo voy a hacer las iteraciones? Las iteraciones las voy a hacer, por ejemplo, si hago esta de acá y este valor salió 0,0001, este valor ya es menor que este valor. Por lo tanto, la respuesta va a ser esta de acá, este valor de 0. ¿Sí? La respuesta va a ser ese valor de 0. Bueno, eso sería con respecto al método de bisección. Ya el día martes, ya con Aarón van a empezar a hacer este ejercicio. ¿Sí? Si bien el ejercicio, yo les voy a publicar una documentación que es esta de acá, donde estoy explicando nuevamente esto, ¿no? Lo de los intervalos, acá está el ejercicio resuelto. Este ejercicio lo van a ver con Aarón, por favor. Sí, él se los va a explicar más a detalle, ¿no? Acá está todas las iteraciones que se tienen que hacer, ahí está todas. Ahí está también el diagrama de flujo para que ustedes puedan programar. ¿Ok? Y es más, ahí está programado ya en Visual Basic. ¿Sí? Está programado en Visual Basic. Y el código, acá por ejemplo no se ve muy bien el código. Entonces, pero este código de acá es el mismo código que ustedes tienen acá. Y es más, ni al chat tienen que estar molestándolo, ¿no? Ya tienen acá. ¿Dudas? ¿Qué dudas tienen? No hay. Entonces, voy a ver esto. Voy a parar acá. Esto lo voy a subir a la nube y luego se los paso el link del video. Conmigo nos vemos el día lunes. Vamos a empezar a ver ya el método de punto fijo y el método de Newton tal vez. ¿Sí? El día martes hacen práctica con Aarón del método bisección, método de punto fijo, ¿no? Hacen práctica y el día miércoles nuevamente nos vemos conmigo para continuar con el avance. ¿Ok? Cualquier duda que ustedes tengan, cualquier duda, por favor, me lo hacen saber en el grupo de WhatsApp. Pregúntenme. Yo me voy a dar tiempito para poderles responder, ¿sí? Pero no esperen que ustedes pregunten y al ratingo esté respondiendo yo, ¿no? Pero tal vez si alguien sabe o cree saber la respuesta a lo que está preguntando su compañero, por favor participe. ¿Sí? Porque también yo eso evalúo, ¿no? Cuando el compañero va y ayuda al otro compañero y demás cosas, yo también eso tomo en cuenta, ¿ok? En la evaluación final. No sé si tienen algún comentario, duda, algo, jóvenes. Listo. Entonces, las dudas, por favor, en el grupo de WhatsApp, por más mínima que sea. ¿Listo? Bueno, muy buenas tardes, jóvenes. Un gran abrazo a todos. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao.